Bienvenidos y un saludo para todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado El lobo que el Señor hizo oveja. Saulo fue precisamente ese lobo que el Señor hizo oveja. Los nombres de Saulo y de Pablo están profundamente ligados, especialmente en el contexto bíblico, pero tienen significados y orígenes distintos. Saulo, en el origen hebreo, significa el que ha sido pedido o deseado por Dios. En la Biblia este nombre también lo tuvo el primer rey de Israel, Saúl, lo cual da una idea de liderazgo y de fuerza. Saulo de Tarso fue el nombre original del apóstol Pablo antes de su conversión en el camino de Damasco. Era un fariseo judío que perseguía a los cristianos antes de encontrarse con Jesús en ese camino, en el camino hacia Damasco, el cual era un camino de persecución a la Iglesia de Cristo. Saulo de Tarso, antes de convertirse, representa, digamos, a la persona religiosa, celosa de la ley, pero sin comprometerse aún y sin comprender la gracia de Dios. Hoy representa a alguien quizá con poder, con educación, con convicción, pero que no ha encontrado todavía el verdadero propósito espiritual. Simbolismo espiritual. Saulo simboliza la vieja naturaleza humana, incluso con buenas intenciones, pero que necesita una transformación interior. Tras su conversión, Saulo pasó a ser conocido como Pablo, especialmente en sus misiones entre los gentiles, los no judíos. Los gentiles eran las personas que no pertenecían, el pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios. Y la palabra Pablo, también en el origen latino, significa pequeño o humilde. Este nombre refleja perfectamente el cambio radical que se produjo en su corazón, de perseguidor a servidor. Pablo, el hombre transformado. También hay aquí un significado espiritual, porque representa la humildad, la entrega y el abandono del ego para servir a un propósito mayor. Pablo es la nueva criatura en Cristo. Él mismo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el ejemplo perfecto de redención, de misión y de obediencia. Dejó todo por predicar el Evangelio de Cristo. Escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y se convirtió en uno de los pilares del cristianismo. De Saulo a Pablo, una gran transformación espiritual. El cambio de nombre de Saúl a Pablo no fue simplemente un cambio cultural o geográfico, es una representación de la transformación del alma, del orgullo a la humildad, de la ley a la gracia, de perseguidor a pastor, de religión a relación verdadera con Dios. Por tanto, Saulo representa a alguien fuerte, apasionado, determinado, quizás con un camino difícil, pero llamado a algo grande. Pablo representa la humildad, la entrega, la transformación espiritual y el liderazgo con propósito. En Hechos capítulo 9, verso 3, vemos unos momentos de su conversión. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo, ese hombre de carácter fuerte, de corazón de hierro, religioso, hasta los tuétanos, perseguidor de la iglesia, un verdadero lobo entre ovejas, un hombre que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, un hombre que creía estar haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad estaba peleando contra el mismo Cristo. ¿Cuántos hoy actúan como él? Pero la gracia de Dios le alcanzó, como alcanza a todo aquel que está dispuesto a entregar su vida a Él. ¿Qué fuerza tiene la luz del cielo cuando brilla sobre el corazón humano? En el camino a Damasco, Dios no le mandó un ejército, no le cayó un rayo para destruirlo, aunque lo merecía, sino que lo envolvió en su luz,
una luz que no era de este mundo, y desde esa luz se oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El lobo fue detenido por el pastor. El que iba a destruir fue derribado. El que llevaba cartas de muerte recibió un mensaje de vida. Dios no aplasta, no destruye a los seres humanos. Dios lo que hace es transformarlos. No vino a matar al lobo, vino a hacerlo oveja. No vino a destruir al perseguidor, vino a hacer de él un seguidor y predicador del Evangelio. Quizá tú, como Saulo, también has estado caminando en dirección equivocada o en dirección contraria. Quizá incluso has estado luchando contra Dios mismo sin saberlo, tal vez con orgullo religioso, pero con una vida vacía y con dureza de corazón. El Señor te quiere hoy alcanzar y Él sabe cómo detenerte en tu camino. Y cuando lo hace, no va a ser para destruirte, sino para darte una nueva oportunidad, para darte una nueva vida. Después de caer al suelo, Saulo fue cegado, pero no para siempre. A veces Dios nos cierra los ojos naturales para abrirnos los ojos espirituales. Allí, en la casa, en una calle llamada Derecha, fue sanado por un discípulo humilde de Jesucristo, un tal Ananías, y el mismo que antes veía o venía a matar, ahora fue bautizado. El lobo sanguinario se había convertido, por la gracia de Dios, en una humilde oveja. ¿Estás peleando quizás contra Dios sin darte cuenta? ¿Estás caminando en tu camino a Damasco, seguro de ti mismo, pero lejos de la luz del cielo? Hoy el Señor también quiere tener un encuentro personal contigo. Él no te quiere destruir, Él te quiere transformar. No importa cuán duro o cuán religioso o cuán pecador seas, si Saulo pudo ser transformado, tú también puedes serlo. Ven a Cristo, Él todavía sigue convirtiendo lobos en oveja. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.